Muy buenos días a todos. Nuestra exposición se acerca de los mecanismos de transferencia de calor. El método que nos corresponde es la convección y la ley de Newton del enfriamiento. Nuestro grupo está conformado por Carol Guzmán, Wilmer Arevalo y mi persona Valentina Martínez. Bueno, como primero pues tenemos una pequeña introducción. Entonces la transferencia de calor, como nosotros sabemos, pues es un proceso fundamental dentro de la ingeniería y las ciencias aplicadas, donde existen tres tipos de transferencia de calor, que es la conducción, la convección y la radiación. La conducción, pues es la transferencia de calor por contacto directo entre las moléculas de un cuerpo y una sustancia. La convección es la transferencia de calor por el movimiento de masa y la radiación es el calor que se transmite por medio de ondas electromagnéticas. En este trabajo principalmente pues nos centraremos en el método de la convección, donde pues explicaremos algunos fundamentos teóricos y deduciremos la expresión que describe la tasa de transferencia de calor por este mecanismo. Como objetivo, nosotros tenemos que comprender el mecanismo de transferencia de calor por convección, donde pues vamos a distinguir los dos tipos de convección que hay, que es la convección natural y la convección forzada. También analizaremos la ley de Newton del enfriamiento como un modelo como para la estimación de la pérdida de calor. Y por último, pues haremos unos ejercicios prácticos para la transferencia de calor en distintos contextos por medio de la convección. La convección principalmente se usa para fluidos. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente es para líquidos o gases. La convección ocurre pues cuando un fluido en movimiento entra en contacto con una superficie pues a diferente temperatura. En la primera imagen nosotros podemos darnos cuenta que hay una superficie. Esta superficie pues va a presentar una temperatura que la llamamos T sub S. Y también hay un fluido que es la temperatura, que presenta una temperatura volumétrica llamada del fluido, que la llamamos T sub F. Entonces, en esta imagen nosotros vemos que hay dos flechas que dice el fluido más frío desciende y el fluido más caliente asciende. ¿Esto a qué se debe? Entonces, el fluido más caliente asciende, ¿por qué? Entonces, cuando nosotros tenemos las moléculas del fluido, cuando las moléculas del fluido comienzan a ganar energía, entonces las moléculas tienden a expandirse. Por lo tanto, pues van a perder densidad y esto hace que comiencen a ascender. Mientras que el fluido, las moléculas del fluido cuando está frío, ellas no poseen tanta vibración y por lo tanto se comprimen y eso hace que ellas desciendan. Entonces ganan más densidad. Entonces dentro de la convección existen dos tipos de convección. Es la convección natural. La convección natural principalmente se da cuando, por ejemplo, la diferencia de densidades o producto del cambio de temperatura, es decir, el cambio de la temperatura respecto a la superficie con respecto al fluido. Mientras que la convección forzada, el movimiento del fluido, tiende a verse afectado por factores externos a, al fluido. Entonces, por ejemplo, cuando la convección natural, nosotros tenemos una taza de café. Entonces, la taza de café está muy caliente. Entonces, nosotros de manera natural, nosotros dejamos que ese café llegue a una temperatura donde podamos consumirlo. Entonces, ¿qué pasa? El café, cuando está muy caliente, él tiende a soltar un vapor. Ese vapor hace que haya pérdida de calor. Entonces, allí se está haciendo de manera natural o manera libre, también llamada. Mientras que la convección forzada, por ejemplo, la misma taza de café, cuando está caliente, nosotros para acelerar la pérdida de calor, lo que hacemos es soplarlo. Entonces allí sería un factor externo que está influenciando en la pérdida de calor. Entonces así se puede entender mejor lo que es la convección natural y la convección forzada.
Dentro de esto, pues entonces tenemos una expresión general para la transferencia de calor por la convección, que está dada por H, que es el coeficiente de convección respecto a los fluidos, el área de la superficie y delta de T, que es la temperatura, ¿no? O sea, la diferencia de temperaturas, que es la temperatura de la superficie y la temperatura volumétrica del fluido. La ley de Newton del enfriamiento es muy importante ya que nos permite deducir la expresión de flujo de calor por convección. Entonces, la ley de Newton del enfriamiento establece que la tasa de pérdida de calor de un cuerpo es proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y su entorno. Matemáticamente, es la tasa de pérdida de calor respecto al tiempo es proporcional a una constante por la diferencia de las temperaturas, donde T es la temperatura del cuerpo menos la temperatura del fluido llamada T infinito. Nosotros en esta imagen podemos darnos cuenta que la temperatura de la placa tiene una temperatura mayor a la temperatura del fluido. Esto va a ocasionar que en un determinado tiempo haya una pérdida de calor, pero esta pérdida de calor se va a dar sobre toda esta área superficial. Por lo tanto, esto nos va a poder establecer o deducir la expresión de flujo de calor por convección. Bueno, para la deducción de la expresión general de la transferencia de calor por convección, suponemos un sistema con un cuerpo enfriándose en un fluido a temperatura lejana constante y sin generación interna de calor. El balance de energía en ese sistema viene dado por esta ecuación diferencial ordinaria de primer grado. Aquí se relaciona la masa del cuerpo, la capacidad calórica y el área de la superficie del cuerpo. Se soluciona mediante un método de separación de variables y llegamos a que la solución de esa ecuación es una función logarítmica. Esa función logarítmica lo que nos muestra es que el cuerpo, a medida que se va enfriando, la temperatura va decreciendo y va tendiendo asintóticamente hacia la temperatura del entorno. En sí, eso es lo que nos está diciendo esta parte. Mm, una interpretación adicional que se puede hacer es que cuando, eh, cuando el área de la superficie es más grande y H también es grande, o, o uno de los dos es grande, no es necesario que los dos lo sean, el enfriamiento es más rápido. Y si la masa o la capacidad calórica son grandes, entonces el enfriamiento es más lento. Como venimos hablando de procesos de pérdida de calor, podemos introducir el concepto de la ley de enfriamiento de Newton, que nos establece que la tasa de pérdida de calor del cuerpo es directamente proporcional a la temperatura del cuerpo menos la temperatura del medio o del fluido que lo rodea. Como ese flujo de calor está relacionado directamente con el área de la superficie del objeto, pues entonces podemos reescribir esa proporcionalidad de esta manera. Entonces, ese flujo de calor va a ser directamente proporcional al área de la superficie menos la diferencia de estas temperaturas. Para poder convertir esta proporcionalidad en una igualdad, introducimos el coeficiente de convección H. Ese H pues depende del fluido, la geometría y las condiciones del flujo y pues generalmente se obtiene a partir de tablas o de forma experimental y también lo vamos a estudiar más adelante. Más formalmente, recordando que la tasa de pérdida de calor del cuerpo viene dado por esta ecuación y usando pues el balance de energía que habíamos definido en tres diapositivas antes, hacemos el reemplazo y obtenemos esta parte de aquí.
Y finalmente, pues si consideramos que la transferencia ocurre en la superficie del cuerpo, pues que está a T sub S, pues entonces obtenemos la ecuación, la ecuación clásica de enfriamiento por convección. En esta diapositiva se explica el origen del coeficiente de transferencia de calor por convección, es decir, el H. Primero vamos a analizar la ley de Newton, en la cual esta ecuación nos dice que cuánto calor por unidad de área se transfiere entre una superficie a temperatura T sub S y un fluido a temperatura T sub infinito. A través pues de convección. Depende de esta fórmula directamente la diferencia de estas temperaturas y el valor que tengamos de H. Luego podemos observar la ley de Fourier. Esta fórmula de conducción de calor cerca de una pared, pues en la capa límite térmica el calor se transfiere por conducción. Por eso se utiliza esta ley y pues así vamos a calcular H, donde pues H va a ser nuestro coeficiente de convección, K va a ser nuestra conductividad térmica del fluido. Estas pues son las diferencias de temperatura que les mencioné anteriormente. Este va a ser nuestro gradiente de temperatura en la dirección perpendicular a la superficie y un y igual a 0 es el que nos va a indicar que el gradiente evalúa justo en la pared, se evalúa justo en la pared, en la frontera entre el sólido y el fluido. Para resolver H, teóricamente implica usar la ecuación de Stokes, donde describe el movimiento del fluido, y la ecuación de energía, que describe cómo cambia la temperatura en el fluido. Realizar el anterior proceso con ecuaciones diferenciales a veces es tedioso y no es muy práctico que digamos. Entonces, para eso, pues hay la necesidad de estudiar correlaciones que nos lleven a la deducción de H sin necesidad de aplicar esas ecuaciones. Entonces, pues define los números adimensionales, de los cuales pues ya hemos tratado por lo menos el número de Reynolds en clases, y a continuación pues miramos los otros y las correlaciones correspondientes. Los números adimensionales. Bueno, aquí se presentan tres números claves en la transferencia de calor por convección. Estos números permiten describir y analizar el comportamiento del flujo y la transferencia de calor sin depender directamente de unidades físicas. Entonces, primero tenemos el número de Nusselt, el cual está denotado de esta forma y nos explica la relación entre la convección y conducción. Seguidamente el número de Reynolds, que está descrito de la siguiente forma y se basa en la relación entre las fuerzas inerciales y viscosas, o sea, determina si el flujo es laminar o turbulento. Y por último tenemos el número de Brown, el cual pues nos compara la difusión de cantidad de movimiento versus calor y está descrito de esta forma. Podemos observar una tabla de guía para encontrar H de forma práctica, ¿sí? Según la forma del sistema y su geometría en el que se encuentre. Podemos encontrarnos con una placa plana, también el tipo de flujo, como un flujo interno, un flujo externo, y aquí pues podemos ver la respectiva correlación y la fórmula para encontrar H. Ejercicios de aplicación. Vamos a hacer el primer ejercicio por convección natural sobre una placa vertical. Nos dice que se tiene una placa vertical de 1 metro de altura y 0.5 metros de ancho, mantenida a una temperatura constante de 100 grados centígrados. La placa está expuesta al aire ambiente a 20 grados centígrados y se desea calcular la tasa de transferencia de calor por convección natural desde la superficie de la placa. Entonces, aquí analizando los datos, pues primero tenemos la altura de la placa, que es 1 metro. Aquí el ancho, que es 0.5, nos dice que la temperatura de la placa va a ser de 100 grados centígrados, la temperatura del aire ambiente va a ser de 20 grados centígrados y pues el delta de la diferencia de ambos va a ser 80. Para analizar el problema, primero necesitamos las propiedades del aire, que generalmente se toman a una temperatura media entre la temperatura de la superficie y la temperatura del aire ambiente. Recordemos que la superficie era 100 más 20 del aire dividido 2, pues nos va a dar esa temperatura media de 60 grados. A partir de aquí, pues buscamos las propiedades del aire a esta temperatura y nos va a arrojar valores, primero, que es este del coeficiente de expansión térmica, segundo el de aquí, que va a ser el de la viscosidad,
tercero este de aquí, que va a ser el de la conductividad térmica y por último el número de Pratt. Bueno, el ejercicio implica el uso de correlaciones para la convección natural, donde por lo general se emplean los números adimensionales. Entonces, pues ya les mencioné aquí unos y vamos a mirar el número de Grandshot. Pues este lo que nos indica es la fuerza de flotación que impulsa la convección. Está dado por esta fórmula, pues ya evaluando los valores, los datos, nos da este valor de aquí. Y como ya tenemos el número de Grandson y el número de Pratt, podemos hallar el número de Rayleigh, el cual se describe de esta forma, donde va a combinar los efectos de la flotación térmica y la difusión térmica. Pues reemplazando nos va a dar este valor de aquí. Como el número de Rayleigh nos dio que es mayor a 10 a la 9, esto nos quiere decir que el flujo de convección natural sobre la placa elástica es turbulento, vamos a usar el número de Nusselt, ¿sí? Que pues está dado por la fórmula que les mostramos anteriormente donde estaban todas las correlaciones de los números adimensionales. Aquí también reemplazando los valores nos va a dar este número. Una vez calculado pues ese número, podemos encontrar el coeficiente de transferencia de calor convectiva, que va a ser el H, dado por esta fórmula, ya teniendo Nu, K y L, pues nos va a dar este valor de aquí. Finalmente, calculamos la tasa de transferencia de calor por convección, es decir, Q. Está dado de esta siguiente fórmula, pues donde H es el coeficiente de convección calculado previamente y esta va a ser nuestra área, que va a estar dada por la altura y por el ancho de esa placa, y ya tenemos la diferencia de temperaturas. Por lo cual, pues este resultado indica que la placa está cediendo al aire a 1146,4 voltios de calor por efecto de la convección natural. Y pues tenemos otro ejemplo de transferencia de calor por convección para una placa plana en flujo laminar, flujo externo. Correlación promedio sobre la placa de longitud L, pues esto, como ya lo habíamos presentado en la tabla anterior, el ejemplo viene así. Aire a temperatura de 20 grados centígrados fluye con una velocidad de 2 metros sobre segundo sobre una placa de 1 metro. Y la superficie de la placa dice que está a 80 grados centígrados. Entonces, pues las propiedades del aire a 50 grados centígrados uno las puede conseguir en una tabla o hacerlas experimentalmente, pues que ya sería más difícil, pero por lo general esto se consigue en línea o en libros, en literatura. Pues entonces ahí están las características del fluido, o sea, del aire en esa temperatura. Y empezamos a hacer reemplazos. El número de Reynolds, pues ya sabemos la fórmula y empezamos a reemplazar con los datos de acá. Lo mismo para este otro número. Y entonces ya calculamos nuestro nu. Y a través de esa correlación, pues ya hacemos el reemplazo para encontrar nuestro H. Por lo general, pues todos los procesos para esto son similares. Bueno, en este último ejemplo nosotros vamos a mirar cómo es el coeficiente de convección para un tubo con un flujo turbulento, ¿no? Entonces nosotros sabemos que el número de Reynolds va a ser mayor que 10 a la 4. En este caso, nosotros nos damos cuenta que, según el ejemplo, nos dice que el agua va a 20 grados centígrados, fluye a 3 metros sobre segundo en un tubo de diámetro o longitud de 0,02 metros y una pared a 60 grados centígrados. Como la pared del tubo es mayor, o sea, la temperatura es mayor a la del agua, entonces vamos a utilizar el N al 0,4 porque el fluido va a calentarse. Entonces,
Para esto, entonces, como nosotros necesitamos la diferencia de las temperaturas, entonces 60 menos 20 nos da 40 grados centígrados. Y ya con las respectivas propiedades que nos dan según las propiedades que posee a 40 grados centígrados, nosotros tenemos que la densidad es igual a 992, la viscosidad 6,53 por 10 a la menos 4, la conductividad térmica del fluido 0,628 y la capacidad calorífica del fluido es 4178. Ya a partir de eso calculamos el número de Reynolds, que está dado por la densidad, por la longitud o diámetro sobre la viscosidad. Y acá abajo utilizamos, hallamos el número de Pratt, que eso sería igual a la viscosidad por la capacidad calorífica sobre la conductividad térmica del fluido. Y ya a partir de encontrar los dos números, ya encontramos el número de Nusselt y ya obtenemos que eso es 449,6. Y por último, ya solamente nos queda reemplazar para hallar el coeficiente de convección y obtenemos que aproximadamente es de 14.118. Pues a lo largo de este trabajo, así a grandes rasgos, pudimos ver pues que la convección es un proceso complejo, ¿no? En cuanto a que depende de muchas variables, pues entre unas pocas estaría la geometría, la velocidad del fluido, propiedades térmicas, las condiciones en las que esté el sistema y pues en cuanto a la parte de ejercicios y fórmulas, pues pudimos ver una relación clara entre los modelos matemáticos y la aplicación en la realidad, ¿no? Y, pues uno puede leer por fuera en literatura y libros o videos de internet, uno puede encontrar aplicaciones para fabricación de radiadores e intercambiadores de calor. Eso pues ya es como una invitación a ampliar estos temas, ya que por las condiciones de duración del video no podemos hablarlas aquí. Bueno, aquí de todas las conclusiones que podemos sacar de este trabajo, pues quisiera resaltar que la convección representa un mecanismo eficaz de transferencia de calor cuando existe un movimiento en fluido, como pues lo pudimos ver en los ejercicios, en la teoría, en la parte matemática, y pues la ley de Newton del enfriamiento. Proporciona una herramienta sencilla pero poderosa para modelar la transferencia de calor en situaciones prácticas. Pues eso creo que lo notamos a lo largo del video. Es algo, una ecuación diferencial pues sencillita, pero tiene muchas aplicaciones de la cual pudimos deducir lo que se nos pidió en clases y pudimos aplicarla en los ejercicios.